El 21 de mayo de 1988, la Asamblea General de la Asociación Empresarial de Comerciantes de Metales y Útiles de Derribos y Desguaces adoptó el acuerdo de dar nueva denominación social a la asociación, que pasó a denominarse Asociación de Desguaces de la Comunidad Valenciana ADECOVA. Son ya, por tanto, más de 30 años representando institucionalmente a las empresas dedicadas a la actividad del desguace con las siglas ADECOVA, acompañando a lo largo de todos estos años a las empresas, muchas de ellas pymes familiares, para afrontar los retos que la adaptación a los numerosos cambios normativos supone. ADECOVA siempre ha tratado de sumar esfuerzos, habiendo formado parte, desde su creación, de la Asociación Española del Desguace y Reciclaje del Automóvil, AEDRA, que fue constituida en marzo de 1995 para coordinar los esfuerzos que el sector del desguace tuvo que realizar para adaptarse a las exigencias de la normativa europea, y que han tenido como resultado que los desguaces sean hoy centros autorizados de tratamiento. Hoy los CAT son instalaciones industriales, son empresas comprometidas con el medio ambiente y apuestan por la reutilización y el correcto tratamiento de los vehículos que llegan al final de su vida útil. En la actualidad, ADECOVA aspira a continuar siendo el referente del sector del desguace en la Comunidad Valenciana, manteniendo estrechas relaciones con todas las administraciones públicas que tienen competencia sobre el sector, y con los agentes económicos que conforman la cadena de tratamiento de los vehículos. Y con legítimo orgullo, queremos agradecer la labor de todas las personas que han contribuido a que hoy celebremos nuestros primeros 35 años comprometidos, contigo y con el medio ambiente. No pudimos celebrar los 25 años de ADECOVA, de la adopción de las siglas ADECOVA, porque nos encontramos en un momento estábamos inmersos en una crisis en la economía en general y en concreto en nuestro sector, y pues decidimos centrarnos en lo prioritario, que era sacar nuestros negocios, sacarlos adelante. Tras la pandemia nos reencontramos el pasado 2021 presencialmente y por fin con ocasión de nuestra asamblea de 2022 en la que aprobamos... Buenos días. Como Aida ha dicho, pues yo estoy aquí no como Pedro Fandos, sino como Pedro Fandos, que es el que tendría que estar aquí contando lo que es la prehistoria de todo esto que tenemos aquí ahora. La prehistoria empezó en el año 84, hubo un problema, algo se publicó en algún sitio donde se decía que los recambistas querían proponer que los desguaces no vendiesen piezas. Entonces eso mi padre lo leyó en algún sitio y cogió su licencia fiscal, se fue a Hacienda y preguntó allí, oiga, yo tengo esto, ¿yo puedo vender piezas? Y entonces el señor de Hacienda le dijo, mire, yo a usted no le puedo contestar como una persona individual o como una empresa individual, pero si usted es de alguna asociación o tiene alguna agrupación de empresarios, pues pueden hacer la consulta y les podemos contestar. Y ahí es donde empezó una asociación, eran 10 o 12 desguaces, se fueron al despacho del que entonces era el asesor fiscal de Desguace Malvarrosa, y este señor propuso ese nombre que tiene mucho marketing, ese nombre que está muy estudiado, Asociación Empresarial de Comerciantes de Metales Útiles de Derribos y Desguaces. O sea, es un nombre que la verdad es que tiene mucho... Y entonces, esa asociación sirvió pues un poco para aglutinar a todos los desguaces, el que quiso se metió, ahí no tenían mucha actividad, pero bueno, ya se estaba ahí, ya estaba germinando un poco lo que iba a ser después. Luego se acercaron a la PYME, y entonces en la PYME ya estaban un poquito más tutelados por, pues ya estaba Pere, ya estaba Mario, ahí ya era como más profesional, ya tenía esto mejor pinta. En el año 86 salió el problema, que era un problema, bueno, lo sigue siendo, el IVA, que entonces la gente el IVA le parecía que era una cosa que venía de Marte. ¿Esto qué es? Hicimos unas jornadas de formación. Yo entonces acababa de empezar la carrera y mi padre me dijo, ves allí y cuéntales. Yo decía, yo no sé nada de esto, tú cuéntales. Cuando me puse allí delante de los que habían, el problema no era cuéntales, el problema era que había que pagar el IVA. O sea,
Los talleres ya tenían que pagar el IVA, nosotros lo teníamos que recoger y luego ingresarlo. Todo el mundo más o menos entendía lo que era. Lo que no se entendía muy bien es por qué teníamos que cobrarlo nosotros y luego ingresarlo. O sea que fue fácil explicarlo. Luego también, allí en la PYME, lo que hicimos fue, a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de, por favor, vamos a cambiar el nombre de esta asociación. Entonces hicimos allí una junta, se propusieron nombres, que yo creo que incluso el nombre que salió fue el que propuso José. Yo creo que Adecova, yo me acuerdo de estar ahí escribiendo los nombres, pusimos 6 o 7, se votó el que más nos gustó y yo creo que lo había propuesto José. Entonces no había móviles, entonces no se hacían fotos de todo. Pero yo creo que si hubiese una foto sería Adecova. Año 88. Año 88. Y ahí ya, pues, bueno, ya empezó la cosa, ahí ya teníamos ya más objetivos, ya sabíamos quiénes éramos, que teníamos que estar comprometidos con el medio ambiente, que teníamos que fomentar la reutilización de piezas y poca cosa más tengo que contar. Eso es lo que yo creo que hubiese contado mi padre aquí. Así que le doy... A partir de ahí, bueno, muy a partir de ahí en esas fechas, la asociación ya como Adecova estuvo un tiempo paralizada hasta que oímos las campanas de la directiva europea en el año 2000. En el año 2000 ya empezaba a oírse que el sector se iba a regularizar en Europa y entonces, bueno, fue cuando Adecova, junto con Sigrauto, empezamos a movernos. Estaba la incertidumbre de que en prensa salía que Ford iba a montar una planta en Castellón, otra en Valencia y otra en Alicante para reciclar los vehículos. Claro, yo recuerdo que tu padre puso el grito en el cielo, estuvimos yendo a Madrid a ver a Carlos Matáis y Sigrauto no estaba constituido todavía porque se constituyó. ¿Cuándo fue? 2002. No, la constitución de Sigrauto oficialmente es el 2002, ¿no? Manolo, sí, oficialmente. Sí. Pero llevábamos trabajando en ello un montón de tiempo, ¿no? Esa prehistoria, yo me encontraba acompañado de varios diplodocus, como Rafael, el pobre Miguel Ángel Lajo, mi padre que me echaba unas broncas, pero yo tenía aquí desde el año 80 y tantos. Sí. O sea, así que no. Desde ANFAC, yo era el representante de ANFAC en Sigrauto. Y bueno, todo se ha hecho y ya. Y no me enrollo. Aquel señor de ahí aquí desde el año 80 y tantos. Sí. O sea, así que no. Desde ANFAC, yo era el representante de ANFAC en Sigrauto. Y bueno, todo se ha hecho y ya. Y no me enrollo. Aquel señor de ahí que ya hemos llegado aquí. La pena, he oído la contestación que te ha dado hace un rato Quinderán. Yo creo que el problema de lo de la responsabilidad de tu padre íbamos con miedo. Por otra parte, íbamos a ver, sí, Rafa. Por otra parte, íbamos a ver al amigo Sergio de Aguas de Barcelona. Total, había una cantidad de gente llamando a las puertas del sector de la automoción que por eso a Carlos le teníamos tanto. Decíamos, lo que haga Carlos es lo que van a hacer, llamando a las puertas del reciclaje. Y recuerdo en IFEMA, año 2002, constitución de Sigrauto, que Carlos serio, porque yo lo veía un tío serio a muerte, que nos decía, si vais a hacer la gestión de los vehículos a coste cero, nos juntamos todos en Sigrauto y vamos para adelante. Y entonces dijimos sí. Y algunos desguaces que hay aquí todavía, y otros que faltan desgraciadamente, claro, a la junta directiva de entonces o a los que estábamos llevando un poco las riendas en Comunidad Valenciana, nos pusieron verdes. Nos dijeron, yo no voy a tener mi desguace para traer mierda. 2002 el coche se pagaba a 15 euros. Año 2002.
y se vendía para chatarra en 30 euros. O sea, por eso decidimos coste cero. Pero había desguaces que con esos márgenes pues decían que no iban a recoger coches. Y teníamos esa preocupación de que los coches se quedaran en el espacio público. Cosa más rara, ¿eh? No es un coche.